Vamos a tratar de conversar acerca de las prácticas políticas actuales, siendo consciente de que las mismas han sido eclipsadas por el tema de salud que estamos viviendo a nivel mundial. Quiero pensar la política básicamente pensando en una política latinoamericana que pone en cuestión los legados modernos en el sentido de una razón universal que descree de aquellas prácticas políticas existenciales en el tercer mundo. Ya hablar de tercer mundo parece un anacronismo, pero si nos ponemos a pensar en la multidimensionalidad planetaria, estamos viendo que estas divisiones un tanto anquilosadas siguen existiendo. ¿Cómo pensar la política hoy? Estoy hablando de una crítica política centrada en América Latina para poder pensar aquellos mapas displicentes con respecto a la recuperación del capital para poder generar políticas sociales más justas. Hoy es dable pensar que las situaciones que se están dando a nivel programático alteran todos los proyectos esperanzados que se comenzaban a generar al principio de esta nueva década. Pero lo que podemos analizar desde este lugar es que la métrica del discurso genera una serie de confrontaciones semánticas que por un lado ofrece la posibilidad de pensar caminos alternativos y por el otro obturan u obstaculizan a nivel epistemológico poder pensar una organización de las prácticas sociales y políticas tendientes a una disminución de la exclusión. En el contexto presente, pareciera que la puesta en ejercicio de una práctica política tendiente a esos objetivos genera una división de la sociedad con matrices hobbesianas. Estamos enclaustrados en un modo de pensar donde pareciera que la política debe subsumirse a la economía y que ésta marca el rumbo y los destinos de los pueblos. Latinoamérica, Argentina, está en una situación de vulnerabilidad humana, ecológica, social, económica y por lo tanto política, dado que la expansión de la comunicación a nivel planetario acompañando el circuito del mercado en gran medida sesga los discursos que le son convenientes a estas prácticas económicas y discursivas disuasorias de las desigualdades existentes. ¿Cómo puedo pensar la política hoy y en estas circunstancias? Nuestro país, nuestro continente latinoamericano, aún sigue en el presente, finalizando la segunda década del siglo XXI, operando en las universidades prácticamente con un sesgo iluminista o con un sesgo modernista. En la medida en que sigamos educando a los futuros actores políticos con una visión netamente cosmopolita, en gran medida, no todos, en gran medida, aquellos seres que adquieren una formación académica relevante se encuentran ante la disyuntiva de pensar cosmopolita y pensar en el territorio. Creo que en gran medida esta formación académica y esta división de los planos de la existencia teniendo en cuenta qué dice la teoría y no parándose en el mapa sensible de la experiencia vital de los pueblos, va a seguir sosteniendo estos paradigmas economicistas, estos paradigmas, yo diría, no humanistas. Y cuidado, porque los discursos siempre anteceden la disuasión de las reacciones ante las prácticas existentes. No hace mucho tiempo circula en los campos académicos el hecho de señalar que estamos en una poshumanidad.
así como estuvimos en la era de la posverdad y hemos estado en la posmodernidad. Lo que queremos pensar es que estos posts están señalando un circuito del saber, un circuito epistemológico y un circuito ideológico político que no incluye dentro de sus geografías el mapa de América Latina. Entonces, pensar la política implica hoy pensar parado en el territorio, pensar paradas en estas ideas que tratan de recuperar los pensamientos ancestrales y aquellos circuitos donde nuestros hermanos nativos del territorio formaron su idea de mundo, su cosmovisión del mundo, sus creencias y sus políticas sociocomunitarias. Si el devenir del planeta y nuestro devenir geopolítico va a seguir dependiendo de las grandes potencias, es casi un razonamiento ineludible, es una lógica de mercado. Pero si dentro de los circuitos formativos, en las instancias académicas que se suceden en nuestro territorio, comenzamos a gestar una idea de pertenencia a un mundo que no es bipolar, sino multipolar, pero que en el campo de las relaciones económicas, políticas, la gestión y las decisiones se siguen tomando desde afuera, vamos a poder entender cuál puede ser el rumbo futuro de una política que gestione prácticas humanistas tendientes a considerar todos los habitantes de un territorio. Y cuando digo todos los habitantes de un territorio, me paro netamente en Argentina, donde pareciera que nuestros hermanos latinoamericanos eran una amenaza con su ingreso al territorio. Últimamente, en los discursos capitalistas, mercanticistas y economicistas liberales que han estado en la gestión del poder en la Argentina, hicieron notar que el demonio era el otro, que la amenaza era el otro más allá de las fronteras. El extranjero, en el sentido griego de cooptar el territorio donde se vive para defenderse de los de afuera, nos ha sido inculcado desde los principios de la gestión de la política que tiene que ver con este cosmopolitismo al que hacía alusión. La gravedad de la situación en el presente es que el extranjero es el que vive más allá de las fronteras de mi hogar, más allá de las fronteras de la puerta de mi domicilio. Y cuando traigo o hago alusión a estas cuestiones, es que no podemos desarrollarnos como humanos pensando que la amenaza es el otro. Porque como decía recién, pensar al otro o a la política en el sentido hobbesiano es eliminar al enemigo. El punto de partida de una política humanista y sociocomunitario tiene que ver con no solo pensar al otro desde afuera, sino pensar al otro desde adentro, considerándome yo en el mismo circuito interhumano en el que el sentido de pertenencia nos arraiga a un territorio. Es prácticamente ilusorio mencionar estas cuestiones, pero pareciera que aquellas problemáticas que se dan por sobreentendida y que caen bajo el paraguas o el paradigma de aquel sentido común que habla de la empatía, del lugar del otro, como una prédica que constantemente se pone en escena pero que no se practica, debiera asumir la mayoría de edad en el pensamiento para poder pensar estas cuestiones desde un mapa que no sea displicente a las políticas de turno, sino un mapa interhumano que trate de reflexionar entre sí los modos de organizar las estrategias sociopolíticas, comunitarias y epistémicas por sobre todas las cuestiones en aquellos que estamos haciendo proyectos a largo plazo en el campo de la educación. Sí, no hay nada que aparezca como por arte de magia a resolver estas problemáticas que hemos tenido como latinoamericanos desde la llegada de Colón hasta hoy. De ahí que adhiero en gran medida a la política de la liberación de Enrique Dussel, donde habla de la transmodernidad como una toma de distancia de lo que es la modernidad. Todos sabemos que América Latina vivió en su piel la modernidad.
quedó marcada a fuego en los hermanos que sobrevivieron, en sus descendientes, y también en aquellos que fueron exterminados en función de la idea de progreso. El tema, el problema y la crítica de fondo es que si hoy seguimos educando con la misma teoría de aquellos que hicieron de nuestro territorio un territorio predado, con las ideas iluministas modernas, vamos a seguir gestando el mismo tipo de dependencia sociopolítica. Lo de la economía en este momento ya está jugado, el capitalismo arrasa a nivel planetario. Pero lo de epistemológico, lo nociológico, o como ustedes lo quieran llamar, que tiene que ver con la formación académica en el campo político desde una perspectiva crítica, es un camino viable y que puede resolverse. No digo para la independencia o la autonomía total, porque creo que en este momento la gestión y las prácticas políticas se desarrollan a nivel planetario, pero sí para tomar conciencia de que las construcciones ideológicas y las prácticas políticas deben arraigarse en el territorio para tener una matriz humanista, una matriz cultural y una matriz acerca del desarrollo de la humanidad futura en el territorio que no desconozca la matriz ancestral del conocimiento en América. No estábamos en blanco ni éramos animistas. Hemos sido y somos un territorio que puede pensar, un territorio que puede vivir y un territorio que puede organizar las prácticas y la gestión del poder desde distintos lugares. No nos olvidemos de los mayas, de los incas, etcétera, etcétera. No quiero caer en un recorrido histórico, pero sí pensar de que no asumimos la mayoría de edad porque siempre hemos estado mirando fuera de nuestra frontera para ver qué imitar. Ha llegado el tiempo de dejar de imitar y de empezar a gestionar la autonomía epistémica. El tema es en qué medida los intelectuales de este tiempo asumimos el rol de educar en una política y en una filosofía latinoamericana que nos permita pensar como seres autónomos, como ciudadanos con autonomía, y recuperando aquella frase de Alejandro Orcón, poner ejercicio la libertad creadora. Que la sensibilidad frente al dolor del otro no solo quede escrita, sino que en la práctica se la lleve a asumir como una responsabilidad no itinerante ni selectiva, sino como una responsabilidad humana ante sus hermanos y sus contemporáneos. Gracias.